Buenas noches a todos. Damos inicio a este webinar que estará a cargo de Jesús Hernández y el cual su tema será Databricks y Apache Spark. El ingeniero Jesús Hernández es un ingeniero de sistema con 13 años de experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo de software, inteligencia de negocios y ciencia de datos. Adicionalmente, cuenta con una maestría en Big Data y Visual Analytics y 2 certificaciones en Microsoft como Data Science Associate y Data Engineer Associate. Sin más, le damos la bienvenida a Jesús. Iniciamos este webinar. Hola, buenas noches. Gracias, Andrea. Eh, Así es como comentaba Andrea, pues el objetivo de este webinar es hablar sobre los fundamentos de Databricks y de Apache Spark. Pues el objetivo no es abarcar todo el contenido de ambos, ya que Spark es muy grande, pero por lo menos dar a conocer cuáles son los fundamentos y algunas normas, se podría decir, para entender cuándo utilizar Spark o cuándo no, o en qué momentos, identificar qué momentos son los ideales para utilizar esta herramienta. Entonces, primero, pues tenemos la introducción donde hablaremos del contexto histórico y la necesidad de tanto de Databricks como de Apache Spark. Luego tenemos la introducción a Databricks, hablamos de Databricks como compañía y hablamos de Databricks como plataforma. También vamos a hablar de cuál es la diferencia de usar Databricks o pues, instalar Spark por nuestra propia cuenta. ¿Qué ventajas nos da utilizar Databricks? Luego tenemos una introducción a Spark, donde hablamos de la computación en clúster, hablamos también de la arquitectura de los clusters, los componentes de Spark y de los tipos de datos básicos de Spark, los RDD. Digamos, es la base de cómo funciona Spark. Luego tenemos también una sección sobre transformaciones y acciones de Spark. Pues ya aquí entrando un poco más a la aplicación de, de cómo debemos aplicar Spark. Tenemos los conceptos de transformaciones, tenemos conceptos de acciones y las transformaciones y acciones más utilizadas. Luego, pues hablamos de los componentes generales de Databricks, pero ya esto es como un preámbulo a la práctica. Ya en la última sección entramos a la práctica, pues acá ya sí veremos la plataforma de Databricks. También entraremos a detalle a ver transformaciones, a ver acciones, a ver ejemplos de casos de uso de Spark. Entonces la idea es como hacer un vistazo general de aplicaciones de Spark. Listo. Primero, la introducción, encontramos primero el contexto histórico y la necesidad de que exista Spark y Databricks. Lo más importante, muchos pues ya lo han escuchado, Spark es una herramienta que se utiliza para el análisis y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces, la, en los últimos 10 años, se podría decir, de hecho, esto empezó desde 2005, ya se fueron creando los primeros componentes para el manejo de Big Data. Esto quiere decir que desde esa época ya se venían manejando grandes volúmenes de datos, aunque no hay ni comparación a los volúmenes que tenemos hoy día. La cantidad de datos ha ido agregando progresivamente, es decir, que cada vez tenemos muchísimos más datos y pues tenemos la necesidad de tener plataformas para manejarlos y de aquí eh, nace la necesidad de tener herramientas como Spark. Ahora, Spark no fue la primera herramienta de este tipo. Antes existía una muy famosa que era Hadoop con MapReduce.
Esta herramienta también es licenciada bajo licencia Apache. Tiene una característica, perdón, y es que funciona similar a Spark. Pueden hacer lo mismo, pero debido al contexto histórico en el que fue creado, esto fue en 2000, empezó en 2003, 2004, trabaja no procesando datos en memoria, sino procesando datos en el disco. Esto hace que funcione bien, que sea capaz de procesar un gran volumen de datos, pero es mucho más lento que Spark. Entonces, entre el volumen de datos sea más grande, Hadoop con MapReduce va a ser más lento, ¿sí? Entonces, esto es una limitación. Y luego, pues lo siguiente es eso. Pues, la limitación de MapReduce es que trabaja con el disco. Pues ya aquí entramos a Spark. Spark deja de lado la necesidad de escribir en disco y ya empieza a trabajar todo sobre memoria. Esto hace que la velocidad aumente hasta 10 veces. Ahora, para hablar un poco de la historia de Databricks y Apache Spark, pues primero vamos a empezar comentando de que no es posible hablar de Databricks si no se habla de Spark, ¿sí? Databricks existe por la necesidad de darle soporte empresarial a Spark, de buscar la forma de que la compañía y las personas empiecen a adoptar Spark y empiecen a utilizarlo, pues teniendo una empresa que esté detrás que lo soporta. Pues primero decir que Spark nació como un proyecto de los laboratorios AMP de Berkeley, esto es en California, esto fue en el 2009, y los creadores el mismo grupo que creó Spark, un grupo de profesores y estudiantes de la universidad, en 2013 fundaron la empresa de Databricks, de nuevo para soportar Spark. Spark lo crearon y Spark lo liberaron bajo código Apache. Entonces, Spark es, es open source, Spark cualquiera lo puede usar y distribuir como quiera, pero no es fácil de configurar si no se entiende a detalle cómo funciona. Sí, y no se entiende a detalle qué es lo que se quiere. Entonces, por eso crean la empresa, por eso los mismos creadores de Spark crean la empresa de Databricks. Es una empresa, pues, cuya principal objetivo es tener una herramienta que también, eh, también se llama igual que la empresa de Databricks. Y esta herramienta es facilitar el uso de Spark, facilitar tanto la configuración como la opción de Spark. Entonces, esto es un poco de historia de dónde sale Spark y por qué la necesidad de Spark. Esto. Si seguimos, ahora entramos a hablar de Databricks. Primero, hablemos de Databricks como compañía. Entonces, como ya les comentaba antes, fue fundada en 2013 por los creadores de Apache Spark. Esta compañía se especializa en soluciones de nube para procesamiento de grandes cantidades de datos y aprendizaje automático. Entonces, cuando nosotros entramos a la página de Databricks, nos encontramos de que su subtítulo es Data Lakehouse Architecture and AI Company. Entonces, ellos se venden como una compañía de Lakehouse, de arquitectura de Lakehouse y de AI. Entonces, como todas las compañías se han ido adaptando a las nuevas necesidades, entonces ya no están solamente enfocados a la adopción de Spark, sino que fueron un poco más allá y ya se metieron en los Lakehouse y todo lo que es Machine Learning. Eh, Acá salen otros productos nuevos, como son Delta Lake, que también son de Databricks. Ya luego empezamos a hablar de esto, de cómo crearon Delta Lake, de cómo integraron Delta Lake con Apache Hive, de cómo fueron un poco más allá en en la arquitectura de plataformas sobre archivos planos. Sí, esto es digamos que esta empresa de nuevo no está simplemente enfocada en Spark, esta empresa está enfocada en trabajar en nuevas arquitecturas de manejo de datos,
¿sí? Y se han enfocado mucho en los warehouse sobre archivos planos. Entonces de aquí sale los lagos de datos y de aquí sale todo el soporte a Delta Lake. Luego, Spark como plataforma. Entonces, es una plataforma unificada que combina el procesamiento de datos y el aprendizaje automático, pues es una plataforma eh, que está hecha para trabajar, no tiene como un fin específico, sino para trabajar con todo el flujo del manejo de datos y el aprendizaje automático, ¿sí? Entonces es una plataforma unificada. Construida sobre Apache Spark, permite a los usuarios desarrollar, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning a gran escala. Está construida sobre Spark, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que usar Spark todo el tiempo. Entonces, soporta Spark, su base es Spark, pero no quiere decir que tengamos que usar Spark, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? A que podemos escribir código Python, muchas veces lo utilizamos solo para escribir Python, muchas veces lo utilizamos solamente como warehouse, muchas veces lo utilizamos solo como Delta Lake o como dashboard. Entonces, no es solamente de Spark, pero sí está hecha bajo Spark para todo lo que es procesamiento. La plataforma proporciona un espacio de trabajo colaborativo. Entonces, acá esto es muy importante. Las principales características de Spark Databricks es que es, ya convierte a Spark o crea un ambiente colaborativo para trabajar en Spark. Entonces, un grupo de diferentes científicos de datos, de data engineers, pueden trabajar y sobre el mismo notebook o sobre el mismo proyecto y no van a tener problemas. Ya más adelante vemos eso. Eh, Viene con un conjunto de datos, de herramientas para la ingesta de datos, la preparación de datos y el modelado y la visualización. Entonces, también vamos a entrar un poco más a detalle en esto de cómo Spark o cómo Databricks se creó en torno a mejorar el uso de Spark o facilitar el uso de Spark, perdón. Entonces, tiene diferentes herramientas para la ingesta de datos y para la visualización que complementan a Spark. Es compatible con múltiples lenguajes de programación. Entonces, en Databricks podemos escribir en Python, en Scala, en SQL y en R. Entonces, en Databricks como tal, nativamente podemos escribir en estos lenguajes. Por eso les decía que no necesariamente esto es para usar Spark, aunque pues, es objetivo, pero podemos escribir un proyecto completo en Python o Scala y nos va a funcionar. Eh, Ofrece integración con herramientas populares de aprendizaje automático y almacenamiento de datos como TensorFlow, PyTorch, Delta Lake y más. Acá de nuevo, pues sobresaltar Delta Lake. Más adelante vamos a entrar a ver lo que es, digamos que la capa que complementa a Apache Parquet. Entonces, es una versión ACID de Apache Parquet básicamente. Está disponible en los principales proveedores de servicios en la nube como Azure, AWS o GCP de Google. Listo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar Spark en un entorno estándar a utilizarlo con Databricks? Porque de nuevo, Spark está licenciado bajo el código Apache, Spark es gratis. Entonces, pues a priori cualquiera pensaría que si Spark es gratis, porque hay que pagar por el uso de Databricks cuando al ser gratis, pues podemos hacer todo bajo nuestra cuenta. Y si es así, pero no es fácil hacerlo. Entonces, una de las características que da Databricks es la configuración simplificada. Pues simplemente tenemos que entrar a implementar, no tenemos que ponernos a instalar y configurar. Esto es muy complicado si no se sabe lo que se hace. Porque ya más adelante entramos a ver la arquitectura, entramos a ver qué se compone de un driver, entramos a ver qué se compone de workers, entramos a ver que dinámicamente Databricks maneja eh, estos drivers o workers de acuerdo a la necesidad de cada flujo. Entonces, hacer esto manual es posible, pero es complicado. Entonces, Databricks simplifica esto. Gestión de clúster, de nuevo, bajo demanda podemos crear clúster, bajar, escalarlos, downgradearlo, entonces podemos gestionar clúster muy fácilmente con Databricks.
optimización de rendimiento de Databricks. Al ser una plataforma de los creadores de Spark, pues ellos lo han tuneado y lo han optimizado muchísimo. Entonces, donde mejor cosa Spark es en Databricks. Integración con Delta Lake, volvemos a tocar Delta Lake, pues ya esta versión de Spark que está sobre Databricks, viene nativa con Delta Lake para manejar los Lake House. Entonces ya luego entramos a ver esto, cómo utilizar Delta Lake. Ambiente colaborativo, de nuevo, pues tenemos una plataforma donde diferentes personas del mismo equipo pueden entrar a trabajar sobre un mismo componente al mismo tiempo y no vamos a tener ningún problema. Seguridad integrada, tenemos roles, tenemos restricción de acceso por usuario, entonces eso, tenemos seguridad integrada en la plataforma. Tenemos integración con plataformas de la nube, ya saben que Databricks está en Azure, está en otras plataformas. Actualización y mantenimientos, esto es muy importante, ya que cuando sale una versión de Spark nueva, instantáneamente la tiene Databricks. Databricks lo cambia muchísimo y para bien. Entonces, no, digamos que una de las ventajas que tienen es que no quitan algo que ya está, sino que lo mejoran y va cambiando muchísimo. No es una exageración, cada semana, cada 2 semanas implementan algo nuevo. Eh, Soporte dedicado, pues hay una empresa que lo soporta. Entonces hay una empresa que le da soporte que es Databricks. Flexibilidad de escalado, de nuevo, es similar a la gestión de clúster, pues, bueno, está relacionado, perdón, que podemos escalar el proceso bajo la necesidad de cada proyecto y tiene herramientas de machine learning integradas. Listo. Ahora vamos a hablar también de Spark y de las diferencias que tiene con las tecnologías anteriores como Hadoop MapReduce. Primero, pues, lo que les comentaba antes, que MapReduce trabajaba con el disco, escribiendo un disco y leyendo un disco. De nuevo, se podía, funcionaba, pero era mucho más lento que Spark. O sea, acá vemos que era, bueno, acá que es 100 veces más lento. Imagínense tener que estar escribiendo a disco, leyendo a disco por cada acción, en vez de tener el dato ya en memoria disponible para moverlo. Entonces es muchísimo más rápido. Otra diferencia es que Spark está escrito en Scala, MapReduce está escrito en Java. Pues Scala tiene mejores características para programación en clúster. Entonces, digamos que por eso es una ventaja que esté en Scala. El procesamiento de datos, esto es muy importante. En Spark acepta tanto batch como real time, como iterativo, como GraphX, pero en MapReduce solamente era batch. Entonces, solamente le pasamos un lote de datos, procesaba el lote de datos y procesaba. No tenía esa capacidad de ir uno a uno y no era flexible en ese sentido. Spark es mucho más fácil configurar el tipo pues, el manejo del tipo de datos que vamos a utilizar. Pues acá tenemos también la tolerancia, bueno, las APIs de alto nivel. Esto es importante. Spark se puede escribir, bueno, primero que todo, aclarar algo. Spark no es un lenguaje de programación, ¿sí? Igual que MapReduce con Hadoop tampoco es un lenguaje de programación. Son frameworks para el trabajo sobre clusters. Entonces, Spark, como lo ven acá, fue escrito en lenguaje Scala, pero no necesariamente hay que saber Scala para utilizar Spark, ya que hay unos APIs creados se podría decir que los lenguajes más populares para el manejo de datos, ¿sí? Que son Java, Scala, Python y R. Acá coloco C Sharp porque en Azure Synapse pusieron el soporte de C Sharp. Esto no está en Databricks, pero está en Synapse. Y al estar en Synapse quiere decir que ya hay un API escrito para Spark sobre C Sharp. Entonces es importante saber esto para los que escriban datos en C Sharp, ¿sí? Entonces, de nuevo, el código base de Spark es Scala, pero hay un API para utilizarlo otros, eh, desde otros lenguajes.
¿sí? Ahora, acá hay una discusión gigante sobre en qué lenguaje es mejor, en qué lenguaje funciona mejor, en qué lenguaje es más rápido, cuál es más lento, cuál está más optimizado, cuál está menos optimizado. Esto es una discusión grande y no tiene una solución única, ¿sí? Entonces, digamos que cada caso es diferente. Utilizarlo en escala a priori podría ser lo ideal porque al ser el lenguaje en el que fue escrito, uno puede modificar Spark con funciones de bajo nivel. Entonces, pero esto que necesita, esto necesita que la persona sea experta en Spark, que sepa muy bien lo que hace, porque no cualquiera va a entrar a escribir escala. No es que el lenguaje sea más complicado, que pues, tiene sus complicaciones sobre Python, por ejemplo, pero si no entienden la base de cómo está construido Spark, pueden meterse a modificar el código de Spark para mejorarlo, puede terminar empeorándolo. ¿Sí? Entonces, Scala tiene esta característica, bueno, este y otros más, pero esta es digamos que es la más fuerte a su favor, que uno puede modificar la base de Spark desde Scala, pero no es algo que, que se pueda hacer sin mucha experiencia. Entonces, por eso te digo, cada caso es diferente y una persona que esté capacitada para modificar Spark desde Scala, pues ya sabría, debe saber muy bien cuál es la mejor opción sobre en qué código escribir Spark. Eh, Tenemos la optimización de operaciones, pues de nuevo, Spark está optimizado para funcionar muy bien sobre Databricks. Tenemos tolerancia a fallos, ahora hablamos de cómo funciona esto. Extensibilidad, Spark tiene muchas librerías creadas por por el mismo Databricks y pues, también por la comunidad, pero Spark. Databricks siempre está extendiendo Spark, entonces muy bueno, y la comunidad activa. Ya saben que Spark está de moda. Acá hablemos un poco de la arquitectura y componentes de clúster de Spark. Acá lo voy a hacer por encima porque hay mucho que cubrir, pero básicamente hablemos de algunos componentes principales. Primero, eh, el nodo driver, pues como su nombre indica, él es quien maneja, aquí es donde está, quien controla la ejecución del clúster o quien maneja el clúster. Dentro de este driver tenemos el Spark Context, que es el contexto en el cual estamos desarrollando la aplicación. Nosotros podemos tener múltiples contextos y cada contexto tiene sus datos, ¿sí? Entonces, si tenemos varios contextos, solamente, digamos que los datos y las operaciones y las transformaciones y acciones están encapsuladas en cada contexto, ¿sí? Entonces lo pueden ver también como un subárea de trabajo. Entonces, ese contexto está creado en el driver. Tenemos el executor es quien encarga, perdón, de ejecutar las tareas, de manejar las tareas, de decir, necesito ejecutar estas tareas, esta ya terminó, esta no terminó, esta falló. Entonces, quien maneja esas tareas es el executor. Tenemos el nodo master, pues el mismo nodo driver que está duplicado. Tenemos los nodos workers. Entonces, estos workers son quien realizan la paralelización. Entonces, Spark es verdaderamente paralelo porque cada uno de estos workers, véanlo como un computador. Entonces, esto digamos que es un computador, una máquina Linux, generalmente es Linux, bueno, es Linux. Luego tenemos otro computador, también Linux, luego tenemos otro computador Linux, y aquí podemos tener cuantos computadores queramos Linux, ¿sí? Cada uno de estos computadores tiene sus cores, su memoria RAM, entonces quiere decir que estos executors pueden manejar los threads o los hilos de cada worker. Entonces tenemos paralelismo a nivel de nodos y tenemos paralelismo a nivel de threads dentro de cada nodo. ¿Sí? Entonces hay múltiples niveles de paralelismo acá. Pero básicamente los workers, los nodos workers son los diferentes nodos que componen la arquitectura del clúster. Eh, Segundo, listo. Luego tenemos las tareas, pues las tareas
son las diferentes acciones, los diferentes pasos que mandamos a ejecutar desde el driver. Entonces, acá en el driver es donde nosotros tenemos el notebook, ¿sí? Donde está nuestra lógica, donde está nuestro código. Entonces, cada uno de esos pasos, por ejemplo, cambiar el nombre de una columna, pues es una tarea, ¿sí? Entonces, las diferentes tareas se ejecutan por el executor en cada work. Tenemos el Cluster Manager. El Cluster Manager es un componente que mantiene la estabilidad del clúster. Entonces, pues como su nombre indica, él es el quien maneja el clúster. Mira que un nodo esté arriba, que un nodo no se ha caído, que el executor ejecutó bien, que la tarea ejecutó bien, que algo falló, que algo no falló. Entonces, quien maneja el clúster es el Cluster Manager. El Web UI lo vemos luego. Es una interfaz que viene por defecto en Spark. Es como la interfaz básica de Spark para ver qué está pasando dentro del clúster, ¿sí? Se puede ver dentro de la configuración del clúster en Databricks, luego lo vemos. Y el Spark config, pues también lo vamos a ver, que es la configuración básicamente del clúster de Spark. Luego hablemos un poco de los componentes principales de Spark. Son los principales porque hay más. Luego hablamos de otro muy importante a continuación, pero primero los importantes. Primero el Spark Core, pues como su nombre indica, es el núcleo, es donde está la lógica principal, el componente principal, donde está la lógica de Spark. Acá lo más importante son los Resilient Distributed Dataset, ¿sí? Los RDD. Este es, se podría decir que es la base de cómo funciona Spark. Entonces, véanlo como los data frame o los datasets. Los RDD es la capacidad de llevar esos datasets y distribuirlos a lo largo del clúster, en los workers. Entonces, esa distribución, digamos que nosotros tenemos un dataset, no sé, de 1 millón de registros y lo podemos partir en 100.000 partes y regarla por todos lados en el clúster. Sí, esa es la característica principal de este componente. Luego, más adelante, vemos cómo funciona. Tenemos la programación de tareas, tenemos la gestión de memoria, todo esto lo hace el Spark Core. Tenemos el shuffling, esto es importante saberlo. Y esto es uno de los tuning más importantes que hay que hacer en Spark, pero de nuevo está algo medio avanzado. Con el shuffling es cuando les acabo de decir que un dataset se puede distribuir a lo largo de todo un clúster. Entonces tenemos un ejemplo, tengamos 20 workers, un dataset de mi registro que es pequeño, lo mandamos al, al clúster y se regó en los 20 workers. ¿Qué pasa? Eso no está bien porque pues cada vez que vamos a ejecutar algo sobre ese dataset toca ir y preguntarle o esperar que respondan los 20 workers. Entonces el shuffling básicamente es reorganizar esas partes y dejarlas en lados que le quede más fácil a los procesos de encontrarlas. ¿Sí? Por ejemplo, si es tan pequeño, pues dejarlo en un solo worker, todas las partes. Ahora, esto tiene sus ventajas y desventajas, porque ¿qué pasa cuando tenemos un dataset no de 1.000 registros, sino de miles de millones? Cosa que pase y ya ha trabajado. Entonces, hacer un shuffling sobre esa cantidad es costoso, es muy complicado. Entonces, hay operaciones que hacen shuffling automáticamente, como un group by, por ejemplo, o un join también es un shuffling. Entonces, hay que saber y hay que entender por qué a veces demoran las cosas. Y esto es uno de los motivos, ¿sí? Entonces, que mi, mi objetivo es pues hablarles de los fundamentos y de cómo funciona esto de base. Esto es uno de shuffling, es algo a lo que toca prestar atención. Tenemos los APIs, pues los APIs también hacen parte del Spark Core. Tenemos el Spark SQL, es componente muy importante. En Spark podemos escribir las transformaciones y las acciones con SQL. Sí, ya lo vamos a ver. Tenemos el Structure Streaming, que es la capacidad que tiene Spark de manejar y procesar datos en tiempo real. Tenemos el Spark Emblib, que es el grupo de librerías de Machine Learning
Spark, tenemos GraphX, GraphX, perdón, que es el manejador de gráficos de Spark, y tenemos los data frame y dataset. No voy a entrar mucho en esto, pero ven que los tengo separados. Hay que tener algo claro cuando mencionamos esto, y es porque en cada lenguaje hablar de data frame y dataset es diferente. Ahora, ¿qué pasa con explicación rápida de esto? Python, cuando nosotros trabajamos con Python, el API de Spark para Python se llama PySpark. Entonces, cuando nosotros trabajamos con PySpark, nos encontramos que Python no es un lenguaje que sea fuertemente tipado. ¿Sí? Entonces, en Python no hay tipos de datos fuertes. Es decir, una variable puede cambiar en tiempo de ejecución de tipo de datos y no hay problema. ¿Sí? Y similar a lo que pasa con JavaScript. Ahora, Scala sí es fuertemente tipado. ¿Sí? Entonces, los conjuntos de datos, para no tener problemas entre esa volatilidad que tienen los no fuertemente tipados de ir cambiando de tipo de datos, entonces para eso se creó un data frame. El data frame básicamente es tomar un conjunto de datos y ponerle una capa encima, que es la que le indica, pues, el esquema, el tipo de datos de cada columna, pero en verdad es como ¿cuál sería? Una forma de convertir esa columna a fuertemente tipada, aunque no lo sea. Y eso es lo que es un data frame. Ahora, un dataset sí es fuertemente tipado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con PySpark, no son datasets, sino son data frames. Cuando nosotros escribimos Spark en Scala, podemos utilizar dataset. Otra cosa es que los data frames son los tipos de datos por defecto que se adoptaron en Spark, entonces no habría mucho lío tampoco. Y los data frame y dataset no son más que una capa por encima de los RDD. Ahí entramos a eso. Entonces, es como agregarles un layer más, y es como ese layer encima es la estructura tabular y es el tipo de datos. Entonces, seguimos. Eh, de nuevo, hablemos un poco de los RDD. Primero, pues, la primera característica que tienen, pues la primera letra, que es resilience, son resistentes, son adaptables. ¿Por qué? Ahora vamos a entrar a ver un componente que se llama TAC, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En la gráfica que vemos acá abajo, vemos que tenemos tres RDDs que pueden ser tres datasets. Digamos que el número uno pues está dividido en tres partes. Está una parte en el nodo A, una en el nodo C y una en el nodo D. Listo. Ahora, ¿qué pasa si se cae el nodo D? Vemos que el nodo D deja de funcionar. ¿Sí? Aún así, el sistema no va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque hay otro componente del que vamos a hablar ahora, que es el DAC, que el DAC tiene la capacidad de recomponer esas partes. ¿Por qué? Porque el DAC tiene toda la historia de ejecución de las transformaciones. Ya vamos a entrar un poco más allá de cómo funciona esto. Pero por eso dice que es resistente, porque aunque se tumbe un nodo, no va a pasar nada, créeme. ¿Sí? Luego, distribuido, pues ya ven la característica natural que se puede distribuir a lo largo del clúster. Y pues lo último es un dataset. ¿Sí? Listo, hablemos un poco de este tema, que es eh, las transformaciones y las acciones. Ahora, estos son dos o pueden ser dos de los componentes principales cuando trabajamos con Spark. Primero hablemos de las transformaciones. ¿Sí? Primero, las transformaciones eh, siempre se ejecutan sobre un RDD, o sobre un data frame, o sobre un dataset. Ahora, hay una palabra que me gusta mucho de Spark, y es que las transformaciones son lazy. De nuevo, alguien que nunca ha usado Spark y tiene un dataset no sé, de nuevo un ejemplo exagerado, 1.000 millones de registros, que pesa, no sé, 1 TB, por ejemplo, y ejecuta un comando ejecuta una transformación, perdón, de rename column.
¿sí? De cambiar el nombre de una columna y lo hacen 0.1 segundo. A veces uno se pierde y uno no entiende por qué lo hacen 0.1 segundo, algo tan. Entonces uno piensa que Spark es mágico y Spark hace todo instantáneamente, ¿sí? Y no es así. Es que Spark es lazy. Todas las transformaciones, perdón, son lazy. Es decir, que las transformaciones no se ejecutan hasta que no tengan que hacerlo. Y cuando tienen que hacerlo, cuando se ejecuta una acción. Ahora, una buena forma de saber que estamos escribiendo buen Spark, esto puede ser una forma de saberlo y es algo que yo siempre tomo en cuenta, es que si tenemos un código gigante con muchas transformaciones, hacemos muchos cambios, movemos datos, hacemos join, hacemos subset de datos y demora, no sé, un minuto ejecutando 300 millones de registros, quiere decir que estamos haciendo algo bien, así que vamos bien. ¿Por qué? Porque ahí ni siquiera hemos empezado a ejecutar. Ahí no hay ninguna acción intermedia. Al solo haber transformación y no haber acciones, la ejecución debe ser casi que instantánea. ¿Por qué? Porque aquí entramos ya a hablar del DAC, que es un componente muy importante. Las transformaciones se guardan en el grafo de ejecución. Entonces, miren el DAC como un lugar donde van entrando, digamos, quiero hacer una transformación de cambio de nombre, entra primera. Segundo paso, quiero hacer una transformación de un join, el segundo paso. Tercer paso, quiero hacer una transformación de un select column, en tercer paso. Entonces, el DAC se va guardando paso a paso. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahora, por eso es que demora 0.1 segundo cuando mandamos a ejecutar algo sobre 1.000 millones de registros, porque no, en realidad Spark no ha hecho nada. Spark solamente está guardando las acciones a ejecutar dentro del DAC. ¿Sí? Y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada, no se ha leído datos, no se ha transformado, no ha hecho nada, y por eso que es lazy. Entonces, el DAC maneja o guarda qué es lo que vamos a hacer, pero no lo hace hasta que no tenga que hacerlo, ¿sí? Volvamos al ejemplo este, y es por eso que les decía, si yo vuelo el nodo C, para reconstruir lo que había en el nodo C, esa información está dentro del DAC, porque para poner esta partición en el nodo set, esto se tuvo que hacer a través de una acción y se tuvo que hacer a través del DAC. Entonces el DAC sabe qué es lo que se hizo. Entonces no importa que volemos varios nodos porque se va a volver a reconstruir, ¿sí? Eso es una de las características muy seguras que tiene Spark. Eh, Listo, eso hasta ahí las transformaciones. Ahora hablemos de las acciones. Entonces las acciones reciben como entrada también un data frame y calculan un resultado. Es algo simple. Ahora, ¿qué son un ejemplo de acciones? Por ejemplo, un count es una acción. Entonces, cuéntame la cantidad de registros. Un take, tráeme uno. Un collect, que ya hablamos de eso. O sea, los que pues, no se sabe que no me gustan, pero bien usado sirve. Un collect, que es traer los datos de los workers al driver, también es una acción. Entonces, todas esas acciones sí ejecutan las transformaciones. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, acá hay algo que es importante y es que los resultados de las transformaciones generalmente son de un tipo de dato simple, generalmente, pero no siempre. ¿A qué voy? Al ejemplo que les acabo de dar. Eh, una acción es un count devuelve un entero, ¿sí? Entonces es un tipo de dato simple. Una acción, eh, los takes pues devuelven unos arrays. Los collects también devuelven arrays. ¿Sí? Entonces, generalmente son tipos, pues digo generalmente porque hay acciones como, por ejemplo, tu pandas lo que hace es que devuelve todo un objeto un data frame de pandas. ¿Sí? Entonces, ya son un tipo de datos simple. Por eso digo que es generalmente de forma nativa así, pero hay otro tipo de acciones que no devuelven tipos de datos simples. Y otra cosa que tener en cuenta y es que las acciones siempre devuelven un resultado al driver. Y esto es algo es importante que lo tengan claro. Ya vamos a ver por qué, porque es muy delicado. Luego acá pues les iba a mostrar un poco o comentar un poco sobre cómo funciona Spark cuando ejecutamos una acción. Desde que, digamos, de nuevo el ejemplo de rename column, ejecutamos la transformación de rename column. Entonces, el primer paso que va a la fuente de datos, se va, no sé, al CSV o al paquete de datos, de fuente de datos. Luego
guarda la transformación sobre el DAC. Si hay un caché, pues, cachea la acción y luego hace la distribución de los RD dentro del clúster. ¿Sí? Me detuve un poco en caché porque más adelante les explico esto mucho más a detalle cómo funciona esto. Porque el caché es una forma de optimizar cómo funciona el DAC. ¿Por qué? Porque es que siempre que nosotros, si eso que les acabo de decir, si ese rename column nosotros le damos a ejecutar 10 veces seguidas, las 10 veces va a hacer exactamente lo mismo. Se va a la fuente de datos, transforma, hace la operación, la acción que voy a hacer y retorna el resultado. Entonces, hace todo el flujo completo 10 veces. Y así funciona Spark, ¿sí? Por eso es que a veces cuando ejecutamos muchas veces la misma operación, obtenemos diferentes resultados. Ya luego hablo un poco más de esto. Y eso en Spark tiene sentido. Listo, hablemos de transformaciones comunes, por ejemplo, map. Otra cosa es que map reuse, ¿se acuerdan que era algo que se utilizaba, o se sigue utilizando, pero ya casi no, que eso se utiliza con Hadoop, que es el manejador de, de clúster de Hadoop, pero ellos crearon un paradigma. Entonces, este paradigma que usa Spark, aunque no es map reuse, sigue utilizando map y sigue utilizando reuse. Y el map no es más que eh, hacer, hacer funciones sobre conjuntos de datos. Sí, son transformaciones. Entonces, no sé, una transformación para algo, eso es un mapeo. Y reduce es la acción de ejecutar algo. Sí, entonces, hacer una agregación, por ejemplo. ¿Por qué se llama reduce? Porque nosotros, el objetivo de Spark siempre es reducir datos. Nosotros no procesamos 1.000 millones de registros para devolver 1.000 millones o para devolver eh, 500 millones, no sé. Nosotros procesamos, analizamos, hacemos lo que sea con Spark y devolvemos algo reducido, ¿sí? Porque no tiene sentido devolver todo. Entonces, con Spark transformamos, trabajamos, analizamos y devolvemos algo reducido. Devolvemos un count, devolvemos, o puede ser un subset, pero no tan grande. ¿Sí? Entonces, por eso se llama reduce, que es reducir. Y eso es lo que hace, lo que hacen las acciones. Tenemos filter, los transformadores que vamos a utilizar para filtrar registros. Tenemos sample que devuelve una muestra, tenemos union, funciona igual que en SQL, podemos hacer una unión entre datasets, tenemos distinct, y igual funciona similar al SQL, eliminando los repetidos, tenemos collect. Collect es muy importante también. Collect es una acción que ya les he trabajado, les he hablado de drivers y de workers. Entonces, collect es una acción que se trae los datos desde los drivers, de los workers, perdón, y los pasa al driver. Esto es delicado, ¿sí? Porque de nuevo Spark trabaja con memoria RAM. Entonces, si tenemos un dataset, perdón el ejemplo de nuevo, de 1.000 millones de registros, y lo pasamos de los workers que está distribuido en 20 workers y le hacemos un collect y lo pasamos al driver, tumbamos todo, ¿sí? Hay que tener cuidado con collect. Pero usándolo bien, hay formas correctas de usarlo. Count, que pues, es hacer un conteo. Take es tomar un número de n primeros registros. Y first, pues tomar el primer registro. Entonces, como ven, todos estos acá son reductores, ¿sí? Y a la vez son acciones. Listo, hablemos rápidamente de los componentes de Databricks y ya pasamos a la parte práctica de esto. Igual esto lo podemos ver sobre la práctica, pero aquí para listarlo, pues tenemos las cuentas y los workspace. De nuevo, Databricks es colaborativo, pues podemos crear cuentas, podemos tener diferentes workspace o un workspace y cada persona tenga su espacio dentro del workspace, ya lo vemos. Tenemos la parte de Data Science and Engineering. Aquí en esta parte, es donde tenemos los notebooks, es donde ya empezamos a trabajar con datos. Entonces ya estoy aquí ponerse manos a la obra. Tenemos las interfaces. Entonces, Databricks tiene diferentes formas o diferentes interfaces para conectarse. Hay unos APIs, por ejemplo, para ejecutar una opción o para ejecutar un notebook. Acuérdense que bueno, perdón, desde un ejemplo es que desde Data Factory no podemos conectar un notebook, es una interfaz
También podemos conectarnos desde Power BI al Data Warehouse, esa es otra interfaz. Tenemos el Data Management. Acá está nuestra bodega de datos. Esto básicamente es controlado por Apache Hive. Entramos a esto. Acá, pues, este es nuestro Data Warehouse y toda la parte de data que maneja Databricks. Tenemos el manejo de los clústeres, manejo de los cómputos. Ya entramos a verlos también, de cómo escalar, crear, cómo escalar, cómo eliminar eh, clusters. Y tenemos la parte de machine learning. Listo. Ahora, para no extenderme más, vamos a la parte práctica. ¿Sí? Denme un segundo. Les comparto nuevamente. Listo. Ahora, ya acá estamos dentro de Databricks, Azure Databricks. Esta es la versión de Databricks que está soportada en Azure. Eh, Empecemos pues por el panel de la izquierda, el panel principal. Una de las cosas que tiene que ver con Databricks, se lo dije antes, que cambia mucho, es muy cambiante. Entonces, este panel a lo largo del año ya ha cambiado como 3 o 4 veces completamente. Esta es la última versión. Eso es bueno, porque siempre lo buscan hacer para mejor. Entonces, esta es la versión actual. Posiblemente el otro mes entran y algo ha cambiado acá. Entonces, acá primero están los workspace. Esta es nuestra, pues como su nombre lo dice, nuestra área de trabajo, es donde vamos a ver los diferentes componentes, como notebooks, como los queries. Podemos organizar todo por folders, tenemos dashboards, podemos, todos los componentes de Databricks lo vamos a ver acá dentro de nuestro workspace. Se puede organizar de nuevo por folder y se puede tanto crear compartido para todos los usuarios como tener un workspace por cada usuario. En este caso, este es mi workspace. Mis archivos solamente pueden ser vistos por mí o por un administrador. Por ejemplo, si tengo un compañero que también tiene una cuenta, él no puede acceder a mis archivos si no tiene el permiso. ¿Sí? Tenemos pues, los archivos recientes que hemos trabajado en el orden que los hemos utilizado. Acá en Caralog está nuestra bodega de datos. Y acá, pues yo para este webinar creo una base de datos de ejemplos donde creé 3 tablas, pero básicamente acá vamos a tener nuestro Metastore de Hive. Tenemos workflows. Workflows lo pueden ver como unos pipelines para ejecutar los notebooks en un orden determinado, ¿sí? Entonces, bajo un schedule, perdón, esa es la palabra que usar. Entonces podemos programar la ejecución de un notebook para que se ejecute a una hora fija. Por ejemplo, no sé, se ejecute todos los días o se ejecute una vez a la semana. Entonces, para eso se utilizan workflows. Los cómputos acá son nuestros clusters. Voy a entrar, voy a ir un poco más rápido ahora porque todavía hay bastante que quiero mostrarles en la parte de un notebook y cómo utilizar Spark. Así que no voy a enfocar tanto en el Databricks, pero acá básicamente es para crear clúster. Tenemos las políticas son políticas de creación. Nosotros podemos crear políticas, por ejemplo, en la política podemos decir solamente puedes crear workers de cierta familia o con un número mínimo máximo de nodos, o sea, un time de Azure de Spark predeterminado. Entonces son las políticas de creación. Si queremos un single node o multinode, single node no tiene sentido para trabajar Spark. Esto si queremos utilizar un proyecto en Python, podemos usar single node. Si no, siempre va a ser multinode. Single node. No tiene sentido usar single node para Spark porque necesitamos al menos un worker y un driver. Si no tenemos eso, pues no tenemos la arquitectura de Spark. Entonces sí que esto no tiene sentido para Spark. Pero tenemos los multinodos. Entonces, el acceso, si es para un usuario fijo, si es para
compartido por varios usuarios, o o si no tiene ningún tipo de restricción. Tenemos el tipo de runtime que vamos a tener, pues el estándar y el de Machine Learning. Véanlo como el runtime estándar, es como cuando instalamos un environment de Python que está como que limpio. Eso sería un estándar. Y al instalar, por ejemplo, un environment de Conda, entonces tiene toda librería de Machine Learning. Tenemos tanto con GPU como sin GPU. De hecho, ellos utilizan Conda, no me acuerdo. Photon Acceleration, esto es para pues, optimizar el procesamiento de Spark. Creo que aumenta el costo, así que toca tener cuidado con esto. El tipo de, el tipo de máquina que vamos a utilizar para los workers, también podemos utilizar Pulse. Los tipos de máquinas que vamos a usar para el driver. Aquí, como les digo, no me quiero enfocar tanto en esto porque es medio extenso. Pero aquí lo importante que tener en cuenta es el volumen de datos que vamos a manejar. Entonces, si vamos a manejar un dataset que sea, no sé, de 5 gigas, pues este de 14 gigas de memoria no sirve. O si vamos a manejar un dataset de 100 gigas, entonces podemos tener uno de 56, pero con dos instancias. ¿Sí? Podemos tener instancias fijas y solamente tener dos instancias, por ejemplo. ¿Sí? Igual el worker. El worker por defecto perdón, el driver, ponen 6 más worker. Esto no siempre tiene sentido. De nuevo, cada caso es particular. Depende del tamaño de los datos que vayamos a manejar. Esto es flexible. Entonces hay que saber identificar cuándo utilizar un tamaño definido y cuándo utilizar un mínimo o cuál es el mínimo o máximo, el número mínimo o máximo de workers que va a requerir cada caso. Acá, pues, para hacerles saber, pues, es muy, muy importante que terminate after lo bajen para reducir costos. Esto básicamente es los minutos en los cuales se va a apagar el clúster cuando esté en inactivo. ¿Sí? Entonces, luego de 20 minutos de inactividad se va a apagar. Es aconsejable tener un tiempo bajo, no tan bajo como 10, porque a veces uno, no sé, se pone en otra ventana y se la apaga. Sí, y otra vez toca esperar 3 minutos para que vuelva y suba. Entonces, 20 minutos alrededor de eso está bien. Listo. Eh, Acá pasemos la interfaz de SQL Editor. Pues esto es similar a pues, Matchme Studio, Azure Synapse también tiene una similar, que básicamente es una interfaz donde podemos escribir en código SQL, ¿sí? Sobre nuestra bodega de Apache Hive. Tenemos queries, entonces nosotros podemos crear queries utilizando las tablas que están sobre Hive. Acá tengo unos ejemplos que hice déjame subo este clúster. Tengo unos ejemplos que ya vienen precargados, ¿sí? De unos queries. Básicamente, si entramos acá, es un query de SQL, solo que se guarda en un archivo, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque los dashboards, para crear un dashboard acá requiere que sea a partir de un query. Es decir, nosotros tenemos que tomar un query y decirle, en esta parte de acá, quiero poner el query número 1. Entonces, el query número quiero que sea con esta gráfica, que se vea de esta forma, las variables tengan estos nombres, ¿sí? Entonces, por eso guardamos los archivos como queries, pues, y también pues, para tener los queries en archivos para hacer llamados dentro del query editor o dentro los Delta Live Table también lo podemos llamar. Eh, de nuevo, no voy a entrar a la construcción de estos dashboards, pero los invito a que vean cómo construir dashboards. Esto lo actualizaron, esto es nuevo, como se ve, está súper bueno. Tenemos las alertas, que una alerta no es más que una notificación que se hace basada en un query, ¿sí? Entonces, de nuevo, nosotros le podemos decir, tenemos que seleccionar un query. Y, por ejemplo, este query de Total Trips, nosotros le digo, enviamos una alerta si si esta columna Total Trips va a resolver siempre en total. Entonces, enviamos una alerta si total es mayor a 50. ¿Sí? Entonces, él va a enviar una notificación. Pues, básicamente son alertas que se crean sobre los ciclos. Eso está bueno, sobre todo cuando trabajamos con Delta Light Tables. Quiere decir con
de procesos que estén consumiendo datos en tiempo real. Tenemos un histórico de uso de los queries, de ejecución de los queries, perdón. Entonces acá está la duración y los queries que he ejecutado. Tenemos nuestro warehouse. Esto también, para los que conocen Azure Synapse, es similar, pues tenemos un serverless que trabaja con el procesamiento de los storage, pero ellos de igual de cuenta, ellos también utilizan un procesamiento interno, entonces por eso es que lo cobran. Es un poco, ahora hablamos de precios, pero creo que sí es un poco más costoso que los de un Small, por ejemplo, están 4 DBUs. Aprovechemos acá. Acá tenía esa página preparada donde podemos ver el costo de un DBU, sí, tanto para un tier premium como para un tier estándar, como para que cuando Databricks siempre nos va a dar los valores en función a los DBUs, pues acá podemos tener un estimado de cuánto sería. Igual, para tener tiempo, el costo real, toca irse en verdad a Azure y ver todos los componentes involucrados, porque no es tan sencillo como ver los DBUs. Eh, Listo. Acá en la parte de Data Engineering, pues tenemos la ejecución de los últimos jobs. Estos jobs son las ejecuciones de los workflows. Entremos acá a workflows. Ejemplo, yo creé o le dije que ejecutara un notebook que tengo creado. Entonces miren que acá está el tiempo de ejecución y para los 3 casos falló. Esto es chévere porque si yo entro a la ejecución, pues me dice dónde fue el error. Entonces no toca estar como loco buscando el error, sino que me lo marca, ¿sí? Acá está, pues acá podemos configurar el notebook que queremos ejecutar, con qué compute lo queremos ejecutar, que nos envíe alertas si algo falló, que nos envíe alertas si terminó. Entonces, hay mucha parametrización en esta parte. Data ingestion es básicamente diferentes formas de ingerir datos, entonces, de muchas fuentes de datos. Delta Lake Table es algo chévere, pero también es medio complejo, ¿sí? Es básicamente es, es creación de ETLs, ¿sí? Para ingesta de datos en tiempo real que se van a almacenar dentro del Delta Lake o dentro de Apache Hive. Ahora vemos un poco cómo funciona esto, ahora que entremos a los notebooks. Luego entramos a la parte de Machine Learning, donde tenemos igual o bueno, igual no, perdón, similar a como lo hace Azure en Azure ML. Tenemos experimentos, podemos crear experimentos. Estos experimentos pues nos van a arrojar, bueno, se puede abrir. Estos experimentos pues nos van a arrojar a fin de cuentas un modelo, y este modelo lo puedes registrar, y acá quedan los modelos registrados, acá quedan los features. Este ejemplo no tengo ningún feature, pero podemos compartir features en el, en el workspace. Acá tengo un modelo registrado. Podemos tener versionamiento de modelos, y a final de cuenta, perdón, podemos desplegar modelos. Entonces, yo puedo crear un endpoint donde selecciono un modelo, la versión, el cómputo que va a tener para, para procesar ese endpoint, y ya sería desplegarlo, ¿sí? Entonces, también podemos manejarlo desde acá. Hay algo que se me pasaba, y es que en los clusters, ahora que me acuerdo, acá nosotros podemos agregar librerías, tanto de Python como de Maven, que es el gestor de paquetes más popular de Spark, hasta donde tengo entendido. O podemos subir nuestras propias librerías. Y también está el Spark UI, que como les comentaba, esta es la forma nativa como Spark, o como vemos qué está pasando dentro del clúster en Spark. Entonces acá está qué pasó con los jobs. Esto es bajo nivel. ¿Sí? Para entender esto hay que entender Spark. Entonces están los diferentes stages, los storage, los environments que crea Spark, los executors, ¿sí? Entonces acá tenemos el detalle de qué está pasando por debajo en Spark, porque de nuevo hay muchas cosas pasando por debajo que nosotros no tenemos idea. Entonces con Spark UI podemos ver todo lo que está pasando. Entonces, de nuevo, invitarlos eh, a entrar a conocer esta herramienta. Marketplace, pues, básicamente acá lo que hay son librerías de empresas, más que todo partners,
de Databricks, donde pues tiene muchas veces están sus herramientas para financieras, para media, health and life, para salud. Entonces son librerías o datasets muchas veces de partner de Databricks. De Partner Connect, pues, de nuevo, ahí está quiénes son los partners de Databricks, por ejemplo, que está para Power BI y Tableau, que de pronto sí nos pueden interesar. Ahora sí, vamos a la parte más chévere de esto, y es a los casos de uso de Spark. No, voy a tratar de abarcar lo más que pueda para el tiempo que tenemos, pero bueno, entremos con los casos de uso. Primero, acá quiero mostrarles como diferentes, valga la redundancia, casos de uso de Spark, que es algunos consejos, algunas recomendaciones de cómo hacer cosas, explicarles más detalle de cómo funcionan otras cosas. Toda esa teoría que les dije antes, pues voy a tratar de explicarla con un poco de ejemplo acá. Vamos. Entonces, primero, los RDS, perdón, y los data frames. Ya les he hablado eh, ya he hablado un poco de ambos, pero básicamente los RDS son el nivel más bajo de abstracción de los datos que maneja Spark. Todo ese tema de transformaciones de acciones, eso viene de los RDS, y eso lo heredan los data frames y los datasets. Ahora, los RDS no tienen un tipo de datos definido. Esto es una ventaja y desventaja. Hay algo con Spark, que es que Spark adoptó el modelo de datos tabular. Entonces, todo en Spark es una tabla, ¿sí? Spark no maneja, por ejemplo, un formato JSON por defecto. Si cargamos un JSON, lo transforma en una tabla. Entonces, para Spark todo es tabular. Eso hace que podamos utilizar SQL nativo en Spark, porque es una tabla y SQL es un lenguaje que sabe, funciona muy bien sobre tablas. Entonces, RD no es una tabla, no tiene un esquema definido, no tiene una estructura definida. ¿Sí? Entonces, esto de nuevo viene así se usaba en Hadoop MapReduce. De hecho, yo cansé de utilizarlo. Esto, uno en Hadoop no podría manejar una estructura diferente, o como por ejemplo un JSON, cosa que no se puede en Spark. Pero eso no facilita las cosas. Entonces, los RDs no tienen tipos de datos definidos, pero aún así los podemos utilizar. Los data frames, pues también hablo un poco de ellos, que son un nivel de abstracción más alto de los RDs. Es decir, los data frames lo podemos ver con un RDD, con un esquema, con un RDD con esteroides, algo así, ¿sí? Va un poco más allá. Entonces, le da más propiedades a estos elementos. Eh, ya tiene un esquema definido, ya un esquema tabular, tiene una cantidad de operaciones adicionales, maneja SQL, como ya les comentaba. ¿Por qué maneja SQL y RD no? Porque es una tabla, ¿sí? Y SQL entiende tablas. Entonces, por eso lo convirtieron a tabular. Ahora, acá, un ejemplo es rápido. Por ejemplo, creo un dataset sencillito. Pues en verdad es un RDD, perdón. Y lo que hago es hacer un collect, o sea, lo creé, lo mandé al driver y hago un print, ¿sí? Básicamente, pues estoy imprimiendo cada uno de los elementos que tiene ese RD. Como pueden ver, cada uno de estos números es la estructura que está almacenada en ese RD. Esto no pasa con Spark. Entonces, con Spark, por ejemplo, acá tenemos una estructura donde tenemos ya un sistema, una estructura tabular. Tenemos una columna que se llama ID, una columna que se llama name, y tenemos el valor de cada uno de los IDs y el valor de cada uno de los nombres. Pero a nosotros imprimir esto, obtenemos cada una de las filas. Entonces, la fila número 1, que tiene el ID 1 con el nombre de fila número 2. Entonces, ya como ven, esto es una estructura tabular, a diferencia de esto, que puede ser cualquier cosa. En este caso son números. Listo. Nosotros podemos manejar con ambos. Esto sigue siendo Spark, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, Ahora, pues un ejemplo de cómo montar un container en todo este código que estoy mostrándoles. Aún no lo subo, pero lo voy a subir a un GitHub y se los compartiré.
Esto es la forma, no es la única forma. De hecho, ni siquiera es la recomendada, pero sí es una forma buena de hacer de cómo cargar un storage account montarlo dentro de clúster de Databricks. Digo que no es la recomendada porque hay otras formas y es utilizando eh, un app registration de Azure, sí, dentro de Azure, claro. Entonces, acá no estoy usando un app registration, pero estoy usando, no, la llave está en un keyword, la cual accedo desde un scope. Acá también les tenía preparado cómo crear un scope. Un scope básicamente es cómo nos conectamos a un keyword. Entonces, aquí tenemos que a un keyword de Azure, tenemos que colocar el nombre del scope, quién va a tener acceso y la dirección del keyword. Entonces, el único requisito para crear esto es que la persona que lo cree tenga permiso sobre el keyword. Acá lo podemos utilizar, entonces yo creo un scope que se llama Keyword Webinar y esta es la llave que yo quiero utilizar que está dentro de ese keyword. Y esa llave lo que tiene es el key de este storage account que vamos a utilizar, que es este de acá. Entonces, esta función lo que hace es cargar un storage account, montarlo, perdón. Si ya está montado, pues no hace nada, simplemente retorna el nombre. Pues miren que aquí valida si ya está montado. Si no está montado, si ya está montado, pues no hace nada. Y acá lo llamamos. Este storage está el container y acá lo montamos. Listo. Ahora, sobre esos archivos montados, nosotros podemos hacer operaciones. Para hacer operaciones, hay un tipo de utilerías que tiene Databricks, que son DBUtils FS. Entonces, estas DBUtils FS son básicamente comandos de Linux. Yo le comenté un momento que un driver y un worker son un computador Linux, no más que eso. Sí, entonces, como son computadores Linux, nosotros podemos hacer comandos de Linux sobre Databricks, pero ya con comandos de Databricks. Entonces, por ejemplo, tenemos un ls que lo que hace en Linux, lo que hace es listar. Entonces, esta es la lista de archivos que están en esta carpeta. Entonces, quiero que me lo formatee, que solamente me traiga los nombres, pues lo hago formateado. Pero básicamente listar. Acá lo había comentado para que no me dañara el ejercicio, pero esto lo que hace es mover. Si quiero que mueva desde este lado, un move desde este lado a este lado. De nuevo, estas son operaciones básicas de, de Linux. Acá también mostrarles que por defecto ya Databricks tiene precargado una cantidad muy grande de datasets que podemos tomar para crear modelos de Machine Learning, para hacer experimentos, para hacer lo que queramos. Entonces hay muchos, muchos, muchos datasets ya precargados en este espacio. Eh, Luego vamos a la lectura de CSVs. En este caso, pues estoy leyendo, perdón, acá tengo un storage account donde me estoy conectando al cual subí 3 CSVs. Uno que es Country, que es pequeñito, otro se llama Custom, que es intermedio, digamos, tiene como 3 millones de registros, y el Liquor Sale, que es grande, pesa 4 gigas, tiene como 20 millones. Lo hice para hacer experimentos con ellos. Entonces acá pues los estoy cargando desde lo que para mí es una ruta local que ya está montada con la opción con la operación de arriba, con la función de arriba, perdón. Entonces, yo cuando ejecuté esto de acá, a final de cuentas lo que hizo fue montarme el storage account sobre esta ruta que está acá. Mount más el container. El container es este webinar. Entonces, todos mis archivos están sobre mount y webinar. Y para mi código de Spark, que todo esto es local. Entonces, como si estuviese en mi disco local. ¿Sí? Entonces, mount webinar y dónde está el archivo. Que eso, como lo pueden ver, está acá. Entonces, webinar. Y entro a webinar y una carpeta que se llama CSV. Y aquí están los archivos. Listo, aquí los cargué con la función de Spark Read de CSV. Aquí toca pasarle que tiene un header. Pues si la primera fila es un header, como debería ser un CSV, pues que la tome. Si no, bueno, y que infiera el esquema. Ya, otra propiedad que tiene Databricks es que si decide un CSV, por ejemplo, infiere el esquema. No es perfecto, pero funciona. ¿Sí? Por ejemplo, la fecha muchas veces no la carga como date, la carga como string por el formato de la fecha, entonces ahí toca hacer otras transformaciones.
cargar un CSV es complicado en Spark, en cualquier lenguaje que exista en esta vida. No hay nada que cargue perfectamente un CSV. Eso sí, te lo aseguro. Siempre hay un problema. Eh, entonces, de nuevo, eso mismo le pasa a Spark, pero sí lo hace muy bien. ¿Sí? De nuevo, si esto es inferir el esquema, pero si nuestra fuente de datos no es un CSV, sino un Parquet, pues ya había el esquema definido. Ahí no hay lío. Luego tenemos una función para renombrar columnas. Acá también, esta función para renombrar columnas la creé con el objetivo de explicarles algo. Ahora, esta función ¿qué hace? Esta función lo que hace es, como pueden ver este esquema acá arriba, en este esquema acá, perdón, esta columna, la columna tiene un slash. Esto no se puede crear una tabla de delta table con slash ni con los paréntesis. Entonces lo que hice fue una funcioncita pequeña que me los elimine, o sea, que me los reemplace por, bueno, espérenme acá, y miro la lógica. Que si es el slash, que me lo reemplace con underscore, paréntesis por underscore, algo súper básico, ¿sí? Por medio de... hay algo más que, bueno, perdón, lo que quiero mostrarle aquí es que esta función está escrita en Python, pero en verdad la, lo que hace es hacer algo sobre Spark. Y esto está bien hecho. O sea, esto hay algo que entender y hay algo que hay que saber cuándo hacerlo bien, cuándo se hace bien y cuándo se hace mal. ¿Por qué? Porque yo le mostraba antes que las transformaciones se van al DAC. Entonces, a final de cuentas, si yo tengo esto, si tengo, le digo, esto es, estoy recibiendo un data frame, yo quiero recorrer las columnas de ese data frame. Por cada columna quiero hacer un replace en nombre. Hasta aquí todo esto es Python. Este call9 es Python. ¿Sí? Luego, esta función de acá, ya esto es Spark with column rename. Entonces, este with column rename, yo acá le paso la columna que quiero cambiar el nombre y el nuevo nombre de la columna. ¿Qué pasa acá? Si yo esto lo tengo dentro de un loop de Python, de nuevo Spark es lazy y esto no se va a ejecutar. Esto lo que va es ir agregando una tras otra sobre el DAC. Sí, y por eso que está bien. Esto es equivalente a copiar y pegar esto 20 veces, va a dar el mismo resultado. O sea, si yo copio y pego esta línea, que es básicamente lo que hace un loop, es por el n columnas, es lo mismo que hacer esto. Lo que es que al final de cuentas, yo no estoy trabajando nada sobre el driver. Yo lo que estoy diciendo, lo que estoy es haciendo una preparación de las transformaciones sobre el DAC. Sí, y por eso es que esto está bien hecho, porque aquí no se está haciendo ninguna acción. Aquí solamente estoy haciendo una transformación. Ahora, si aquí estuviese haciendo una acción, ya eso sería otra cosa. O si hiciera una acción para hacer este loop, eso sería también un problema. Yo de nuevo, esto depende cuándo hacerlo, pero en este tipo de casos está bien hecho. Y porque aquí simplemente estoy diciéndole al DAC que me prepare, que se prepare para hacer un rename de columna para todas las columnas que tenga ese dataset. Voy a seguir, que todavía queda mucho. Entonces, acá, pues ya ven que aquí está ya está renombrada. Si hago un print de esquema, ya está, ya vemos renombrada la columna. Eh, Acá hablamos un poco de transformadores. No quiero entrar mucho también sobre esto, pero por ejemplo, o sea, hagamos un count de... pero tengo un todo de datos grandes. Acá lo que quiero mostrarles es que en Spark nosotros podemos utilizar tanto el API estructurado que tiene para para pues, el manejo de Spark como SQL de igual forma. Entonces, acá básicamente lo que estoy haciendo es un filtrado de este data frame. Otra cosa que se me pasó decirles es este, este código que está acá, es algo que aconsejo y que me gusta utilizar, y esto básicamente me dice es de cuál es el tipo de dato de Liquid Cells. ¿Por qué? Porque es que acá podemos tener pandas, podemos tener pandas sobre Spark, podemos tener Spark, podemos tener tipo de datos nativos. Entonces, esto es lo que me dice que esto es un Spark Data Frame, ¿sí? Entonces, hay que tomarla. Yo, pues aconsejo que los tipos de datos queden sobre los nombres para saber de qué tipo de datos en cada data frame. Listo, volvamos acá. Entonces,
estoy haciendo un filtro sobre, miren que tengo 19 millones de registros. Luego, sobre esos 19 millones de registros, hago un filtro y le digo, primero, eh, la, donde la columna pack sea menor a 20 or city sea igual a Waterloo, esto es SQL puro. ¿Sí? Luego, donde address is not null, esto es SQL puro. Luego, donde esta columna multiplicada por esto sea mayor a 20, esto es el API estructurada. ¿Sí? Donde esta columna sea mayor a 10, esto es API estructurada. Y donde esta columna sea mayor a 5, esto es SQL puro. Pero nosotros podemos mezclar API estructurada con SQL puro, no pasa absolutamente nada porque Spark está preparado para eso. ¿Y por qué? Porque Spark a final de cuentas transforma todo a SQL. Todas las operaciones que nosotros hacemos con el API estructurada de Spark, a final de cuentas por detrás, eso lo termina transformando en SQL. ¿Sí? Estuve buscando y en cuanto a rendimiento, en verdad no afectaría porque eso está lo más optimizado que se puede. Ellos han optimizado todo para que usemos Spark como queramos usarlo. Y no que va a ser más lento de esta forma, va a ser más rápido de esta forma. Siempre hay cosas que se pueden tunear, pero hay que entender de fondo, pero esto está hecho para que se use. Y no va a haber, no va a haber una diferencia significativa siempre y cuando se haga bien, porque una cosa es poder usar todo y otra cosa es hacerlo bien, que eso ya es otra discusión. Luego de que se aplica ese filtro, aquí creo que va a tomar un poquito, porque ya aquí pues estoy haciendo un counter, ya saben que esto es una acción. Entonces, esto sí va. Miren que, bueno, lo que les decía, acá hay 20 millones de registros. Si yo hago un filtro sobre 20 millones de registros, miren que demora 0.24 segundos. Y esto es una de las cosas que confunde a la gente. Dice, no, Spark va volando, Spark es súper rápido, pero no. Aquí Spark no ha hecho absolutamente nada. Aquí Spark lo que hizo fue decirle al DAC, prepárate para hacer esto. Pero todavía no es nada de lazy. ¿Cuándo lo está haciendo? Cuando yo le digo, hazme un conteo. Cuando yo le digo un conteo, esto básicamente es un reduce, una acción. Entonces ya tiene que hacer todos los filtros y me devuelve un resultado. Y miren que esto demoró 29 segundos, a diferencia de los de 0.24 esto, que el código es mucho más largo. Entonces, para que entiendan por qué pasa esto en Spark. Eh, Listo, acá entremos un poco sobre el manejo de bases de datos. Este comando es para imprimir las bases de datos que estén sobre Hive. Tampoco quiero entrar tanto a esto. Este comando, pues, básicamente para crear una base de datos, que es igual que pasa en SQL, create database, y el nombre de la base de datos. Solo que lo hice para que validara que si ya no está creada la base de datos, que la cree. Y si ya está creada, pues que diga que ya existe. Entonces, miren que mandé a crear la base de datos webinar. Y como ya existía, pues no la creo. Si no, pues va a dar error. Acá, pues, voy a esos data frames que había cargado antes, los voy a pasar a la base de datos y los voy a pasar eh, usando el modo sobreescribir. Entonces, hay 4 modos que son sobreescribir, que lo que hace es que sobreescribe una partición o tabla existente. Ahora hablamos de cómo maneja Delta Lake esto, que lo maneja muy diferente a Parquet. Append, que agrega, ignore, que no hace nada si la partición ya existe, o error, que lanza un error si la partición ya existe, que ese es el modo por defecto, digamos, si no se coloca ningún modo. Ahora, ya vemos un poquito de fondo cómo funciona eso en Delta Lake. Luego, pues esto es un ejemplo de una reducción que pues lo que hago es que me traigo los primeros 100 registros de la tabla de Liquid Sales y los muestro. ¿Sí? Ya, ya les muestro qué hago con esto. Entonces, esto es un subset de datos, esto es una reducción en un reduce. Acá ya hablemos un poco de Parquet y Delta Lake, que no es lo mismo, hay que tener cuidado cuando se trabajan. Entonces, básicamente estoy tomando ese dataset que creé allá, ese subset, perdón, y estoy guardando una parte como delta y otra parte como Parquet. El delta lo estoy guardando en la columna DT, el Parquet en la columna P, en la tabla, en el folder P. Vámonos acá y veamos qué está pasando. ¿Qué pasa con el Parquet? Yo cada vez que ejecuto, que le doy guardar, como el método de sobreescribir, miren que el método overwrite en ambos,
él me está sobreescribiendo la parte o todas las partes. Él me está sobreescribiendo todo. Entonces, si yo entro acá y hago un preview, este es mi parte, mi única parte que tengo en el Parquet. ¿Listo? Esto es la forma básica de cómo funciona. Ahora, ¿qué pasa con los deltas? Y esto también es algo que confunde mucho si no se entiende. Con los deltas deben ser estos. Segundo. Sí, sí, son estos. Listo. Con los deltas pasa que, miren que no tenemos una como pasaba antes, sino que tenemos cuatro. ¿Y por qué? Porque los deltas, al tener que garantizar la transaccionabilidad y a soportar ACID, nosotros tenemos que poder tener manejo de errores, tenemos que poder ir atrás y hacer rollback y tenemos que poder hacer deltas. O sea, nosotros en Parquet no podemos tener una parte que tenga 5 columnas y otra parte que tenga una columna extra, que tenga columna diferente. Eso es un error en un Parquet. En un delta eso está bien. ¿Por qué? Porque quien controla qué es lo que, quien controla qué es lo que en verdad está pasando son esta, estos logs, los delta logs. ¿Sí? Entonces acá lo que se dice es, se agregó esta parte que tiene este nombre y se removió esta parte. Entonces, ¿cómo funciona Delta Lake? Él busca los delta logs y va al último versión y dice, y mira todos los cambios que ha pasado ahí para arriba. Hay otra versión hay otra cosa. Y por eso es que a priori parecería que acá hay basura, porque esto ya no se necesita, pero hay otro comando que ejecuta por defecto, ejecuta cada semana, el default cada semana, que lo que hace es borrar eh, lo que ya no está linkeado. Uno se lo puede cambiar y ponerlo en horas, en días, como uno quiera, pero por defecto una semana, entonces borra todas las partes que ya no están linkeadas. Entonces esto en verdad no es basura, solo que nos da la opción de poder ir atrás. Bueno, todos estos logs también pasa lo mismo. Él hace como una agregación de logs, entonces creo que es cada cierto número de logs, ya no estoy seguro, me tocaría uno que tenga, pero como cada 15 logs, él viene y crea un nuevo archivo como archive, donde está todo el histórico de cambios que ha tenido ese delta. Básicamente, entonces es como si fuera un Parquet, pero con una capa por encima que es para el manejo de las transacciones. Estos delta hay que tener cuidado y es que no se pueden trabajar como un Parquet, porque es que pasa, ¿qué pasa si yo trato de cargar esto como un Parquet? Me va a cargar todo, pero es falso, porque solamente en este caso me tiene que cargar uno solo, y no todos, porque uno solo es verdadero, los demás ya no existen, los demás fueron sobrescritos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y Hive funciona con delta. Podemos escribir código SQL sobre Databricks, esta parte es importantísima, persist y caché. Antes de entrar acá, quiero mostrarles algo. Tengo un ejemplo que encontré en internet y me gustó porque es muy explicativo. Entonces, primero, les voy a mostrar por qué es necesario usar caché y cómo funciona. No siempre es necesario, pero ya les muestro un ejemplo. Y cómo funciona caché y por qué lo utilizamos y por qué deberíamos utilizarlo. ¿Sí? Tengan en cuenta que los círculos blancos son transformaciones, los círculos azules son acciones. ¿Qué pasa? Si yo voy a ejecutar dos acciones, ¿sí? Voy a ejecutar esta acción y esta acción. Lo que pasa en verdad es esto. Como yo les digo que el DAC ejecuta, siempre que nosotros le damos a ejecutar, el DAC ejecuta todo. El DAC no le importa que si voy a hacer esta acción, ya la hice antes y voy a retomar lo que ya estaba para seguir con esta. No, el DAC ejecuta y para hacer la primera acción y ejecuta todo para hacer la segunda acción, que es lo que pasa acá. Ejecuta todo y hace la primera acción y ejecuta todo y hace la segunda acción. Quieren que esto no es óptimo porque, porque va a tener que ejecutar nuevamente algo que acaba de hacer. Pero de nuevo, no es óptimo en todos los casos. En muchísimos casos esto tiene sentido, por eso cada caso es diferente. Entonces, no es usar caché por usarlo, es saber cuándo. Entonces, por ejemplo, en este escenario, el caché para optimizar esto se debería poner en este paso y no en este, ni este, ni este, ni este. El caché tiene que ponerse en este paso, porque este es el paso común entre ambas acciones. Y por eso es que hay que entender que por debajo cómo funciona esto y qué pasa. Entonces, si yo el caché lo coloco en este paso, entonces ahí sí, la primera vez que yo ejecuto la acción me hace esto y la segunda vez toma el elemento cacheado y hace esto. ¿Sí? Espero que esto haya sido más claro de por qué es necesario
usar caché. O sea, como este es el elemento que ya está en caché, pues no es necesario que vuelva y ejecute todo, sino que parto del elemento que está en caché y termino. ¿Sí? Listo. Ahora, volviendo a este ejemplo anterior, lo retomo acá para mostrarles cómo funciona. Entonces, si yo hago antes de, para que algo quede cachado, por ejemplo, si yo quiero que este data frame tenga un caché, yo se lo tengo que poner antes de hacer una acción. Entonces, si yo quiero que este dataset tenga un caché, tengo que usar la propiedad caché y luego hacer lo que voy a hacer con él. No colocarlo después. Si lo coloco después no funciona. Hay que colocarlo antes. Decirle tú vas a estar cacheado. No luego. Si lo colocamos luego de ejecutar, no funciona. ¿Sí? Entonces lo colocamos antes y le decimos tú vas a tener caché. Y esto empieza a ejecutar y se va a demorar. ¿Por qué se va a demorar? Porque la primera vez que se ejecuta, pues el elemento no está en caché. Simplemente se está ejecutando. ¿Sí? O sea, se está ejecutando para dejarlo en caché, perdón, pero en este momento no está en caché. Y por eso va a ejecutar, va a demorar, perdón, creo que pues unos cuantos segundos, esperemos a que termine. Y luego, una vez ya en caché, volvemos y lo ejecutamos. Y vemos la diferencia de tiempo que toma cuando no estaba en caché y cuando estaba en caché. Entonces, cuando no estaba en caché demoró 36 segundos, en caché demoró 0,39. ¿Sí? Hay que tener cuidado y todo aquel relativo no es, tiene que usar caché porque sí, porque acuérdense que lo que significa usar caché es que este elemento queda en memoria. Entonces, si nosotros tenemos un dataset gigante, muy grande, va a quedar cargado en memoria. Andrea, allá. Sí, entonces, por eso hay que tener cuidado con esto. Esta otra función eh, is, is cached, lo que dice es, pues, retorna turbo false si el dataset ya está cachado. Esto es para sacarlo de caché. Entonces, un parsit lo saca de caché, básicamente. Y voy a mostrarles un poco hay otra función que se llama persist, que es muy importante. ¿Por qué? Porque caché es una versión simplificada de persist. Perdón. Caché solamente guarda en memoria. Caché utiliza el storage level memory only, no hace más nada. Entonces, caché guarda en memoria. Ahora, persist es la versión personalizada de caché, se podría decir. Entonces, ¿por qué persist funciona exactamente igual? Solo que le podemos decir, hazmelo memory only, hazme memory and disk. Entonces, cuando se queda sin memoria, empieza a pasarlo al disco, ¿sí? Y hay diferentes, hay uno que se llama disk only, creo que es este. Esta memoria, pero con serialización. Este disk only, que solamente me guarda el caché en el disco de la memoria. Sí, entonces, persist va un poco más allá y es más personalizado que caché. Rápidamente miremos esto, los loops en Spark. Les comentaba que hacer collect no siempre es bueno, porque hacer collect es traerse toda la información de los workers y pasar al driver. Entonces, si es muy grande la información, vamos a estar en problemas, porque todo lo que esté en memoria de los workers se lo pasa al driver y lo va a tumbar. Collect hay que usarlo con cuidado. En este caso, como este dataset de control es pequeño, miren que lo hizo rápido, no demoró mucho, y hicimos un for each con él. Entonces aquí no hay mucho problema, 0,32 segundos. Ahora, hay otra función que reemplaza el collect, que es tu local iterator. Esto básicamente funciona similar al collect, solo que no se trae todo el driver, sino se va trayendo uno por uno o de lote en lotes, y no sobrecarga el driver. Es un poco más lento, ¿sí? Es un poquito más lento, pero seguro. Aquí no tienen miedo de que se vaya a tumbar o que se vaya a caer el driver por todo lo que toca mandarle al collect, sino que lo que le va llegando lo va ejecutando. ¿Mm? Entonces, es aconsejable usar tu local iterator antes que collect para hacer una iteración. Ahora, todo esto se lo digo porque, de nuevo, Spark no es un lenguaje de programación, pero en Spark hay que pensar las cosas diferentes. En Spark no hay que programar como estamos acostumbrados. Entonces, si nosotros queremos hacer un loop o hacer una operación sobre muchas variables, decimos de una, hagamos un loop y sale, pero no. En Spark hay, acuérdense que la estructura es tabular. Esto es más parecido a SQL que otra cosa, por la estructura de datos. Entonces, ellos tienen su propia manera de hacer loops, ¿sí?
Entonces siempre hay que buscar la alternativa de cómo hacer las cosas bien con Spark. Por eso les digo que Spark no consiste en qué lenguaje utilizar, en si uso la API estructurada, si uso SQL. Spark consiste en hacerlo bien, en saber qué se hace y escribir bien los códigos. Porque si no, pues es mucho más lento. Utilicen el lenguaje que utilicen. Entonces, esto también es un loop. Solo que acá utilizo algo que se llama User Defined Function. Entonces, yo acá creo tengo este dataset que pues es una copia de Country. Y acá lo que hago es withColumn, que es una función para modificar columnas. Yo le puedo pasar una operación sobre columnas, pero operaciones de Spark. Y aquí está la clave. Yo le puedo pasar una operación de Spark para que me lo haga sobre toda una columna. ¿Sí? Yo quiero crear una función para renombrar la columna, el country name. Ahora, ¿qué pasa? Como solamente puedo pasar función de Spark, yo puedo crear una función de Spark. Y esas son las User Defined Function. Sí, entonces yo acá arriba le digo, quiero un User Defined Function que se llama Modify Country User Defined Function, que va a tener, va a llamar esta función, que es una función de Python, ¿sí? Y va a retornar este tipo de datos. En este caso va a ser un string, puede ser un entero. Entonces, esta función de Python lo que hace es que le pone un sufijo que se llama new al valor que le pase. Sí, entonces, básicamente es como si estuviese creando una función de Python, pero es personalizada. Entonces, esto es una forma de aplicarle un cambio a toda una columna. Entonces, de nuevo, la invitación es a pensar diferente en cómo hacer las cosas con Spark y no de una hacer la forma como ya sabemos, la más fácil. De pronto la forma como siempre lo hacemos es la correcta, pero hay que antes de analizar y llegar a invertir hacer la forma correcta. ¿Sí? Entonces Spark de nuevo es diferente. Y lo último que quiero mostrarles es la librería de pandas de Spark. Hay una librería de pandas que se llama PySpark Pandas. Antes se llamaba Koala, ya la abolieron. Creo que en la 3.14, 3.20 y algo, no me acuerdo. Pero ya volvieron la de Koala, ahora se llama País para Pandas. Y esto pues, para personas que estén familiarizadas con pandas y no con Spark. Pueden crear es como tener un data frame de pandas sobre un clúster, pero por debajo sigue siendo Spark. Entonces, la desventaja de esto, la ventaja es que es fácil de utilizar porque, bueno, para personas que están familiarizadas con pandas, la desventaja es que es un layer encima de Spark. Sí, entonces el rendimiento va a ser menor. Tampoco tiene todas las funcionalidades de pandas. La están utilizando, le están metiendo cosas, no hace todo lo que hace pandas, pero sí hace mucho. ¿Sí? Entonces, es una alternativa también como para entrar a jugar con esto. O sea, por ejemplo, hago un display. eh, bueno, una diferencia, ¿cuál es una diferencia entre y un problema que también tiene usar esto, sobre usar Spark? Algo que no le he contado, varias cosas que no le he contado, pero algo importante es que a Spark no le interesa los índices, a Spark no le gustan los índices. ¿Por qué? Porque tener un índice quiere decir que nosotros vamos a tener un orden de las cosas y a Spark no le interesan los órdenes, a Spark le interesa es responder rápido. Hay varias cosas que se me quedaron, pero no tienen que ver con esto y es que cuando nosotros queremos hacer una operación, una transformación, una acción, el orden de la fila con la cual les hace Spark es el primero que llegue. Literal le dice a Worker, quiero hacer esto con este data frame y el primer worker que responda en el orden que sea es como se va haciendo. Entonces Spark no le interesan los órdenes y Spark no tiene índices por eso. Spark te hace lo que sea y por eso es que cuando tenemos un dataset gigante y hacemos un take, por ejemplo, eso me ha pasado mucho. Yo hago un take, le digo, tráeme los 100 primeros, pero los 100 primeros cada vez que me los traigo son diferentes. Siempre me trae 100 primeros diferentes y es por eso, porque como tengo varios workers, los workers me mandan los datasets en orden diferente. ¿Sí? Y ahora, digo eso porque al pasar los pandas, saben que pandas tiene índices. Entonces le agrega índices y hace que sea más lento porque los datos ya van a venir siempre a manejarse de cierto orden. Sí, entonces limita también a Spark. Entonces también hay que tener cuidado con esto y que hay que saber hasta cuándo se puede utilizar. Eso sería, no, de nuevo les digo que
que voy a subir esto a un GitHub. También hice un ejemplo de cómo funciona SparkML, un ejemplo sencillito del entrenamiento de un modelo. No quiero entrar a detalle porque ya esto es algo específico de ML, pero es muy sencillo, ¿sí? También hice, pues hay unos ejemplos de Delta Life Tables, de cómo crear pipeline de Delta Life Tables. Estos son ejemplos que vienen con Databricks. ¿Se acuerdan de las tablas que vimos antes? Que los Delta Life Tables de acá. Entonces miran que acá hay operación que se llama Customer, que es el inicio. Tenemos Sailor Row, Sailor Clean, tenemos entonces todas estas funciones están acá. Row, tenemos el Customer, que es el dataset inicial, tenemos el Sailor Clean. Entonces, como pueden ver, lo que hacen es que transforman este pipeline de Delta Life a una parte visual, pero todo el código de eso es esto acá. Y listo, por último, pues pasemos, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A Jesús. Iniciamos, digamos que esta fase de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y yo les colaboro habilitándoles el micrófono para que le puedan hacer la pregunta. O en su defecto, lo pueden escribir en el chat, como se sientan más cómodos. La primera pregunta. Listo, Jaime, te habilité tu micrófono, tú ya te puedes desmutear. Buenas noches, gracias. Lo primero que todo, muy buena la sesión. Tenía tres preguntitas, Jesús. La primera es, no sé si lo alcanzó a decir, es que hubo un momento que se me cayó la sesión. ¿Desde qué tamaño de datos recomienda usar eh, como tal Spark? La segunda es, ¿qué características en cuanto a tema de capacidad de RAM del cloud se recomienda como estándar, como para uno empezar a trabajar? O sea, que no valga tanto, me refiero a eso, como para uno empezar a implementar en su empresa. Y la tercera es que su dijo que le va a subir al GitHub. No sé después si lo puede compartir por acá el suyo o después nos lo envían a los que nos inscribimos o bueno, para el tema del código. Muchas gracias. Vale, Jaime. La última, Andrea, pues no sé, creo que se lo podríamos compartir luego, ¿sí? A los asistentes. Correcto. Yo tomo el correo de las personas que están acá inscritas. De hecho, hagamos algo. En el chat escríbanos, por favor, las personas que están interesadas que les compartamos esto que acaba de mencionar Jaime. Y yo se los comparto a Jesús y él les puede entonces compartir estos archivos. Listo. Por otro lado, pues lo que preguntaba Jaime, sí es buena pregunta la o las primeras preguntas que uno se hace, de hecho, cuando empieza a trabajar con esto, y es cuándo, porque sí se me pasó a decir algo, y es que Spark no es mágico y no es para usarlo siempre. Sí, porque pues, hay una concepción de que si algo va lento, hagámoslo con Spark, ¿sí? Y no es así. Eh, pues es que cada caso es particular, o sea, no te puedo decir, mira que, por ejemplo, a partir de cuando ya empezamos a hablar de millones de registros, Pandas se va quedando corto, ¿sí? Eh, almacenar o trabajar con más de un millón de registros, aunque sí es posible, pero ya se va quedando corto. Entonces, cuando empezamos a hablar de millones, yo diría que por lo menos 5 o 10 millones, ya toca empezar
a, a revisar el uso de Spark. Eh, de nuevo, no es una solución que sea como estándar porque cada caso es diferente. Sí, no solo tienen que, a veces no tiene que ver con la cantidad de registros, sino, por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando con una base que tiene 233 millones, que son bastantes, pero son 233 millones por 11.000 columnas. Y entonces es una cosa, es algo que solamente se puede trabajar con Big Data. Si usted trata de cargar 11.000 columnas con cualquier sistema, se va a caer. Ya acá hay estrategias para hacerlo. Entonces digo, cada caso es particular, pero cuando empezamos a hablar de millones, yo diría que ya es buen momento de empezar a revisar el uso de Spark. Ahora, la otra pregunta, sí lo había comentado, y depende, perdón por la respuesta, pero sí depende, y es que toca tener en cuenta el volumen de datos que vamos a utilizar. Entonces, nosotros tenemos workers y tenemos drivers, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, en este caso, mira que creo que el más pequeño es de 14 gigas y son 4 cores. Acá casi que es más importante el inicio las gigas. Trabajar con cores no es tan importante a menos que empieces a trabajar con threads, pero yo te recomendaría el menor posible. Por ejemplo, si tienes un dataset de 1 millón de registros, eso no pesa 1 giga, ¿sí? Entonces, es el más pequeño. Pero si tienes un dataset ya que pesa 20 gigas, te serviría este, pero con al menos 2 workers, ¿sí? De 2 a 4 workers y que se autoescale. Entonces, por ejemplo, si tú cargas 2 datasets de esos sobre memoria, son 40 gigas. ¿Sí? Entonces ya tienes que aprovisionar 3 o 4 workers para poder trabajar con eso. Entonces, básicamente, tú tienes que calcular de qué tamaño es el dataset que vas a utilizar para saber cuál worker aprovisionar. Y lo otro es el driver. El driver por defecto viene sin as worker, pero esto no es tan cierto, ¿sí? Porque si nosotros hacemos reuse y nos traemos un subset al driver, está bien, pero si nuestro conjunto de datos es muy grande y lo que mandamos el driver también es muy grande, también toca tener en cuenta la memoria del driver. O cada caso, en verdad, eso, cada caso es diferente. Pero es la forma como puedes empezar a evaluar. Listo, André. Esto, muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias, Jaime, por tus preguntas. ¿Alguna persona más quisiera hacer alguna pregunta adicional? Si les da pena hablar y alzar la mano, pueden escribirlo en el chat, sin ningún problema. Tenemos una pregunta de Salomón Jesús que dice, ¿crees que Data Factory y Machine Learning queden atrás en un futuro y se unifique todo en Databricks, teniendo en cuenta que surgió Microsoft Fabric? Estás muteado, Jesús. Perdón. Más que Fabric, la competencia es Synapse. Digamos que Fabric es una versión simplificada, de hecho, del mismo Synapse. Ahora, si lo comparamos con Synapse, sí ha mejorado y ha crecido mucho los últimos 2 años, pero aún se queda atrás como un workspace general que tiene todos los tipos de herramientas, se queda atrás. No, esperemos que en un futuro para nosotros es mejor tener más alternativas. O para nosotros como ingenieros que trabajamos con datos, pues preferiblemente lo que uno espera es que Synapse se ponga a la par, o sea, mejor con Databricks. Eso hace que la competencia suba, que Databricks lo siga mejorando. Entonces esperemos que sí, esperemos que en un futuro Synapse sea tan bueno o mejor que Databricks. Eso eh, nos servirá a todos, creo. Sí, pero Microsoft lo está intentando, pero hasta a la fecha, pues Databricks sigue siendo mejor y por eso pues lo tiene incluido dentro de Azure.
Muchas gracias, Jesús. Esperamos a luego que tú haya dado respuesta a tu pregunta. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la sesión si no tienen alguna otra persona otra pregunta. Recuerden entonces escribirnos en el chat el correo al cual les podemos hacer llegar y compartir el material por el que Jesús eh, quedó en compartirles, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien.